Amén, sí señor, amén. Pepe, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos. Por favor, hágame saber si me está escuchando bien y me está viendo bien. Ahí le dicen que amén, don Pepe. ¿Me está viendo bien? ¿Me está escuchando bien? Usted encontrará detrás mío un escenario diferente. La razón es porque acabamos de terminar una reunión de célula aquí en una casa y pues aquí nos cogió la noche, entonces donde nos coja la noche, ahí seguimos nosotros haciendo la tarea, ahí seguimos nosotros predicando. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me está viendo bien, ¿cierto? Tranquilo, Mario, no se preocupe, disfrute su tinto, no hay ningún problema. Me está viendo bien, me está escuchando bien. Quizás la cámara usted la vea distinta, diferente. También estoy en otro equipo. Lo importante realmente es que me esté escuchando bien. Dígame si me está escuchando. Excelente. Como me está escuchando bien, entonces iniciamos de una vez. Como muy bien oraba Pedro Felipe Forero Galvez hace un rato, que sea el Santo Espíritu de Dios dirigiendo y ministrando esta exposición de la palabra del Señor. Hace 8 días nosotros terminamos la parte 7. ¿Cómo se llama la parte 7? La parte 7 se llamó el análisis del alma, la parte emotiva. Exactamente, estuvimos revisando durante 5 lecciones lo concerniente al corazón del hombre, que es el centro de los sentimientos, el centro de las emociones. Las lecciones que ya estudiamos fueron: lección número 1, el creyente y las emociones; lección número 2, el amor; lección número 3, los deseos; lección número 4, una vida centrada en los sentimientos; y lección número 5, una vida de fe. Bueno, no fue hace 8 días, fue hace 15 días, tiene toda la razón. Una vida de fe. Y ahí termina la parte 7. Hoy tenemos que entrar al estudio de la parte 8. La parte 8 se llama igual, el análisis del alma, pero aquí ya no vamos a seguir estudiando el corazón porque el corazón ya lo estudiamos nosotros. Lo que vamos a estudiar ahorita es otro componente del alma, el que sigue al corazón en importancia. ¿Cuál será ese componente del alma que no es el corazón y que sigue en importancia al corazón? Regáleme el nombre, por favor. Ahí en el chat puede ser. Muchas gracias. Exacto, muy bien, excelente. ¿Cómo se llama? La mente. A partir de hoy comenzamos a revisar el tema de la mente a la luz de la Sagrada Escritura. Aunque de esto ya hemos hablado nosotros bastante, pero tenemos que volver a repetir algunas cosas para que quede claro, aún más claro de lo que creo que ya está. Esta parte 8 se llama el análisis del alma, la mente, y está conformada por 4 lecciones. Le voy a leer. Lección número 1 se llama la mente, un campo de batalla. Espera un momentico. Lección número 1, la mente, un campo de batalla. Lección número 2, la condición de una mente pasiva. Lección número 3, cómo ser libre. Y lección número 4, la ley de la mente. Vuelvo a repetirle los nombres de las lecciones y ustedes me hacen el favor y me dicen cuál de las 4 les parece la más interesante. Lección número 1, la mente, un campo de batalla. Lección número 2, la condición de una mente pasiva. Lección número 3, cómo ser libre. Y lección número 4, la ley de la mente. ¿Cuál de las 4 le parece más interesante? Regáleme un número. Número 1, número 2, número 3, número 4. Ya sabré yo a qué se está refiriendo. No tiene que escribir todo el título, no se preocupe. ¿Cuál le parece más importante? Entonces yo comienzo a leer, permítame un momento. Entonces dice María Sánchez que la 1, la señora Zoila dice que la 2, Marta Penago dice que la 1, Liliana Franco dice la 2, Pedro Forero dice la 1 y la 4, o sea, la mente un campo de batalla, y la 4 la ley de la mente. Muy bien. Estefanía dice la primera y la tercera cómo ser libre. Mario dice la primera y la tercera, o sea que concuerda con Estefanía. Marta Poeda dice la segunda y la tercera, o sea, la condición de una mente pasiva y cómo ser libre. Marta León dice la 1 y la 4, es decir, la mente un campo de batalla y la 4, la ley de la mente. Ok. ¿Por qué estudiamos de primeras el corazón y no la mente? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si hay algo más engañoso que la misma mente, es el mismo corazón, y las dos cosas viven dentro del alma. Repito, si hay algo más engañoso que el corazón, si hay algo más engañoso que la mente, es el mismo corazón, y las dos cosas viven dentro de la misma alma. Por eso estudiamos de primeras el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida.
y vimos el peligro de una vida que se mueve o que se basa en las emociones o en los sentimientos. Yo no puedo basar mi vida, mis decisiones, mis acciones, mis reacciones en mis emociones. Yo tengo que basar mi vida, mis acciones, mis reacciones en lo que dice la palabra. Si yo baso mi vida en mis emociones, me enloquezco. Hasta un muerto puede haber, y por una bobada. Yo tengo que basar mi vida en lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso primero vimos nosotros el área del corazón, y ahora comenzamos a ver nosotros el área de la mente. Bienvenidos a la lección número 1, que se llama La mente, un campo de batalla. La mente, un campo de batalla. Creo que esto ya lo entendemos todos, que la batalla espiritual realmente se pelea o se libra dentro del área de los pensamientos, dentro del área del intelecto, dentro del área de la lógica o dentro del área del raciocinio. Acuérdese usted que esa fue la base de la caída de Eva. Acuérdese usted que Eva cayó primero que Adán. O sea, de la raza humana, la primera que cayó fue una mujer, no un hombre. Pero fue por culpa de la caída del hombre que toda la raza humana se vio afectada. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, porque Adán era el representante federal de la raza humana y no Eva, aunque Eva pecó primero. Esto ya lo hemos explicado un montón de veces. Y recuerde usted que la estrategia de Satanás fue precisamente bombardearle el corazón y la mente de tal manera a Eva que Eva se quedara sin argumentos, que Eva abandonara su lógica, que Eva abandonara su raciocinio y se diera y se entregara a las artimañas de Satanás. Vamos a ver esto en 3 diferentes subtítulos o 3 diferentes temas. En primer lugar, vamos a ver lo que es la mente antes del nuevo nacimiento, o sea, la mente de una persona que no ha nacido de nuevo, o sea, la mente de alguien que no es nueva criatura, o sea, la mente de un impío, la mente de una persona natural, la mente de un no creyente. En segundo lugar, vamos a ver lo que es el tema de la mente a partir del momento de la fe, la mente a partir del momento en que nací de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con mi mente o qué debe pasar con mi mente a partir del momento del nuevo nacimiento? Y en tercer lugar, vamos a hablar de una mente que siempre está bajo un constante ataque demoníaco. Esos 3 temas. Primer tema o primer punto, la mente antes del nuevo nacimiento, la mente antes de la regeneración. Vamos a ir a algunos textos bíblicos. En la medida en que los vayamos abriendo, los vamos leyendo y de esa misma manera los vamos interpretando. Segunda de Corintios, capítulo 10, primero. Segunda de Corintios, búsquelo por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10. Bien. A partir del versículo 3. Esto ya lo habíamos leído y lo habíamos interpretado en varias lecciones. Es necesario hacerlo nuevamente. Hagámoslo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Recuerde que andamos en la carne porque andamos en el cuerpo. Sí, recuerde que andamos en la carne porque andamos en el cuerpo. Pero aunque andamos en el cuerpo, nosotros no militamos según el cuerpo. O aunque andamos en el cuerpo, no militamos según el alma. Recuerde que alma y cuerpo son componentes de la carne. ¿Sí? Alma, cuerpo, componentes de la carne. Aquí dice la primera frase, que nosotros andamos en la carne. Claro que andamos en la carne porque andamos en el cuerpo, todavía estamos en este cuerpo. Anhelamos el momento en el cual este cuerpo se convierta en un cuerpo incorruptible, el famoso cuerpo glorificado. Por ahora andamos en este cuerpo y hay que aprender a administrar correctamente este cuerpo. Es algo con lo cual tenemos que aprender momentáneamente, pero tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a domesticar este cuerpo. Bien. Pero aunque andamos en la carne o en el cuerpo, nosotros no militamos según las argucias de la carne. Es decir, no nos dejamos gobernar por el alma y no nos dejamos gobernar por el cuerpo. Es decir, no nos dejamos gobernar por la mente y no nos dejamos gobernar por el corazón. Eso es lo que está enseñando el versículo. El cristiano que se deje gobernar por su carne es un cristiano carnal. El cristiano que se deje gobernar por su mente es un cristiano carnal. El cristiano que se deje gobernar por su corazón,
por su estado anímico, por sus emociones, es un cristiano carnal. El cristiano que se deje dominar por su voluntad, me refiero a la voluntad del alma, es un cristiano carnal. El cristiano que se deje gobernar por la sensualidad de su cuerpo, por lo que le muestran sus sentidos, por los síntomas de su corporalidad, es un cristiano carnal. El cristiano espiritual es el que anda según su propio espíritu. El cristiano carnal es el que anda según su alma, los componentes del alma, y su cuerpo, los componentes del cuerpo. Son dos cosas completamente diferentes. Dice que nosotros andamos en la carne porque estamos en el cuerpo, pero nosotros no militamos según la carne. Militar es un término que pertenece al ejército, es un término que pertenece a la guerra, es un término que pertenece a las batallas, es un término que pertenece a las luchas armadas. Nosotros no militamos, o sea que hay una milicia, hay una guerra que pelear, hay una batalla que pelear, hay una lucha que librar, pero nosotros no peleamos esa batalla, nosotros no luchamos en esa batalla según la carne, porque si estamos luchando según la carne, estaríamos luchando nosotros contra el espíritu, que es lo que hace un impío y es lo que hace un cristiano carnal. El cristiano carnal pelea contra el espíritu, no debería ser así. Pero el cristiano carnal pelea contra el espíritu. Lo que hace el cristiano espiritual es pelear contra la carne. Y pelea contra la carne haciendo uso no de armas carnales, porque ¿cómo va a pelear contra la carne con las armas de la carne? Pelea contra la carne con las armas del espíritu. Por eso dice el texto, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son carnales, son espirituales. No son las armas que le provee el diablo a la carne, sino que son las armas que le provee el Espíritu Santo a mi espíritu. Con esas armas que le provee el Espíritu Santo a mi espíritu, yo puedo enfrentar a mi carne y desde mi carne vencida, vencer las artimañas de Satanás. El problema es que hay mucho cristiano que quiere enfrentar a Satanás y vencerlo, y quiere pelear esta batalla espiritual no en el campo de la carne, no desde el área de la carne, sino, dicen ellos, que entran en el espíritu, dominan demonios, domestican espíritus inmundos, expulsan diablos a diestra y a siniestra, pero su carne queda intacta. En realidad, ahí no hay ninguna lucha espiritual que se esté librando. La lucha espiritual correcta, la lucha espiritual bíblica, es aquella que se lleva a cabo en el terreno de la carne. A la carne hay que darle de baja. Hay que enfrentar todo lo que hay en el corazón. Hay que enfrentar y bombardear todo lo que hay en la mente. Hay que enfrentar y bombardear todo lo que hay en la voluntad y que se revela contra la voluntad del Señor. Ahí usted estará destruyendo todas las trincheras del diablo. Estará destruyendo todas las fortalezas de Satanás. Aquí estos versículos sobre todos vienen a hablar de las fortalezas que hay en la mente. Las trincheras del diablo en la mente. Los argumentos de Satanás colocados, instalados, edificados en mi mente. ¿Con permiso de quién? Con permiso de mi carne. Es que la carne es lo más malicioso y la carne es lo más al mismo tiempo amangualado y la carne es lo más solapado cuando se trata del tema de la guerra espiritual. La carne está del lado del diablo, hay que decirlo. La carne está de parte de Satanás, hay que decirlo. Yo tengo una parte de mi ser que se llama carne, y esa parte de mi ser que se llama carne está de parte de Satanás. No debería ser así. Es terrible decir esto, pero es lo que enseña la Sagrada Escritura. Es desde mi espíritu, empoderado por el Espíritu del Señor, que yo puedo enfrentar a mi carne, y al enfrentar a mi carne, realmente yo le estoy propinando una derrota al mismo Satanás. Si derroto la carne, derroto a Satanás. Si no derroto la carne, sino que paso directamente a enfrentar a Satanás, no lograré ni siquiera un rasguño en las artimañas del diablo. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino espirituales, y por lo tanto poderosas en Dios, la manera como el texto
explica que son espirituales, son poderosas en Dios porque son de Dios. Es la provisión de Dios a mi espíritu para que yo pelee. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas que hay en dónde? En la mente. ¿Hay fortalezas mentales? Hay fortalezas mentales. A continuación dice el versículo 5, derribando argumentos. Lo cual quiere decir, esto es toda una construcción lógica, ¿no? Las fortalezas están conformadas por argumentos. Entre más argumentos, más fuerte es la fortaleza, vale la redundancia, que hay en la cabeza. Hay individuos que están llenos de fortalezas. Usted se va a acercar con la Biblia, con el Evangelio, se va a acercar con el nombre de Cristo e inmediatamente se sienten ofendidos. Lo que hay en su cabeza es una completa fortaleza. ¿Por qué? Por la cantidad de argumentos en contra del Evangelio que hay en su cabeza. Por la cantidad de argumentos en contra de Cristo que hay en su cabeza. Por la cantidad de argumentos en contra del Espíritu de Dios que hay en su cabeza. Entre más argumentos, más fuerte la fortaleza. Entre más argumentos, más grande la fortaleza. Entre más argumentos, más gruesa la fortaleza. Cosa que alguno dice, no, yo creo que esa persona para ser salva, no. Yo creo que esa persona no es escogida para salvación. Usted y yo no nos atrevemos a decir que alguien es escogido o no es escogido para salvación. Esa potestad no nos fue dada. Nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. Nosotros no somos nadie y no se nos da el discernimiento tampoco para saber si una persona es escogida o no es escogida. Eso solamente se sabe después de la conversión. Pero ¿cuántos individuos que en este momento no están convertidos son escogidos para salvación? ¿Y cuántos individuos de esos que no están convertidos tienen su cabeza llena de fortalezas mentales, gruesas, robustas, voluminosas fortalezas mentales? Cosa que uno dice, me le acerqué con el Evangelio, casi me pega, me insultó, bendijo a mi Santa Madre cuando me habló. Esa persona yo creo que Dios no la tiene para salvación. No, eso no es cierto. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, es la muestra de eso. Un hombre tan lleno de fortalezas mentales como él. Tan argumentado estaba en su cabeza en contra del cristianismo que era enemigo del cristianismo y era asesino de cristianos. El hombre perseguía a los cristianos, el hombre atribulaba a los cristianos, el hombre encarcelaba a los cristianos, el hombre asesinaba a los cristianos, el hombre asolaba a la iglesia de Cristo. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía su cabeza llena de fortalezas. Las fortalezas están constituidas por argumentos mentales en contra del Evangelio. Sigue diciendo el versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Note que habla de conocimiento. ¿Dónde vive el conocimiento? El conocimiento vive en la cabeza. El conocimiento vive en la mente. Y note también en el versículo que el conocimiento, es decir, lo que vive en la mente, está estrechamente entrelazado con la altivez. ¿La altivez en dónde está? En el corazón. Porque todo lo que usted le ponga a su cabeza se convierte en un pensamiento en su cabeza y termina convirtiéndose en un sentimiento en su corazón. Por eso, si quiere saber de dónde salieron esa cantidad de sentimientos que tiene en el corazón, pues la respuesta está en la cantidad de pensamientos que usted se permitió primeramente en su mente. Si usted quiere eliminar esos sentimientos feos que tiene en su corazón, primero elimine esos pensamientos feos que tiene en la mente. Si quiere llenar su corazón de pensamientos, de sentimientos bonitos, si quiere llenar su corazón de emociones bonitas, primero llene su mente, su cabeza de pensamientos bonitos, de pensamientos agradables. Por eso la Escritura dice, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, si algo digno de alabanza, si algo digno de buen nombre, sigue describiendo y termina diciendo, en esto pensad. O sea, usted puede dominar su mente si usted decide dominar su mente. Y al dominar su mente, usted está dominando su corazón. Es decir, si usted decide dominar sus pensamientos, al mismo tiempo, al dominar sus pensamientos, usted terminará dominando sus sentimientos. Usted tiene que señorear. Fue creado para que señoreara. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree
Dios lo creó a usted para que fuera Señor, para que tuviera autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Recuerde que hay un componente del fruto del Espíritu Santo que se llama templanza, que es el mismo dominio propio. Sobre lo primero que usted debe ejercer autoridad es sobre usted mismo. Sobre el primero que usted debe ejercer autoridad es sobre su propia carne, sobre su propio cuerpo. Usted no puede dejar que su cuerpo haga lo que quiere. Y sobre su propia alma. Usted no puede dejar que su mente piense lo que ella quiere. Y no puede dejar que su corazón sienta lo que él quiere. Y no puede dejar que su voluntad decida lo que su voluntad quiere. En lo primero que usted tiene que ejercer autoridad es sobre su propia carne. Ese es el sparring. Ese es el saco de boxeo. Ahí es donde usted entrena la autoridad que tiene. Si usted aprende a ejercer autoridad sobre su propia carne, no habrá demonio que se le pueda resistir después. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Usted comienza a responder ahí en el chat, por favor. Gracias, muy amable. Muy bien. Lo que no puede responder es bien. Eso, ya sabe que eso lo eliminamos hace rato. ¿Sí? Usted está respondiendo bien. Es como respondiendo por responder. Yo llevo 21 minutos hablando. Llevo 21 minutos exponiendo. Usted no me puede decir, después de 21 minutos de exposición, ¿qué le parece bien? Dígame otra cosa más contundente. O sea, arguménteme, por favor. ¿Sí? El diablo es un excelente argumentador. No puede ser que mi respuesta sea bien, 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 bien. O es que está muy ocupado, o es que está desconcentrado, o es que está por ahí metido en la cocina. Salga de la cocina. Está a los pies del Maestro. Siéntese a los pies del Señor Jesucristo. Marta, Marta, ocupada en muchos quehaceres. ¿Qué hace revoloteando como una gallina para allá y para acá? Siéntese a escuchar la palabra del Señor, por favor. Es que nadie, su Señor está hablando, su Dios está hablando, el Espíritu del Señor está hablando a través de su palabra. María se tira a los pies del Señor. Dice que está quedando muy claro. Gracias. Entendido. Me siento en una lucha diaria. Gracias. Es que ¿por qué se exige la respuesta? A ver si esto tiene que ver con su vida. A ver si esto tiene que ver con su diario vivir. A ver si esto tiene que ver con el contexto de su existencia. Porque si esto no tiene que ver con usted, entonces ¿para qué vamos a hablar de esto? Pero si tiene que ver con usted, pues entonces, excelente, está interesante, sigamos hablando, sigamos desglosando el tema. Estamos en guerra, pero las fuerzas de Dios siempre serán más grandes. Excelente, Estefanía, muy bien. Ahora mire que el versículo 5 sigue diciendo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensamientos. ¿De qué estamos hablando? De pensamientos. En mi mente viven los pensamientos. ¿En dónde viven los pensamientos? En mi mente. ¿Qué son los pensamientos? Son todas esas palabras, imágenes, frases, ideas, ¿sí? Que rondan, que revolotean allá en el área de mi intelecto o de mi mente. Esos pensamientos se van convirtiendo en un conocimiento. Me estoy devolviendo. Ese conocimiento se va convirtiendo en un argumento. Un argumento ya es algo más estructurado que un pensamiento. Pero es que un pensamiento más otro pensamiento más otro pensamiento más otro pensamiento se convierte en un saber o en un conocimiento. Ese conocimiento, cada vez más entretejido, cada vez más estructurado, se convierte en un argumento. Ya un argumento es una cosa que tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. Y los argumentos juntos son como los ladrillos que van construyendo poco a poco una fortaleza. Y así usted tiene ahí las 4 cosas que se van construyendo en la cabeza y que la cierran cada vez más a las cosas de Dios o a las cosas del Espíritu Santo. Comienza, repito, desde un pensamiento. Ahí está el pensamiento. Si usted no domina esto, estando en su forma de pensamiento, porque es más fácil eliminarla siendo un pensamiento, ¿no le parece? Es más fácil eliminarla siendo un pensamiento. Eso es como hay una humedad en el techo o hay una humedad en la pared. Es el momento propicio para buscar la razón de la humedad. Pero el perezoso no hace esto, el del proverbio no hace esto.
El del proverbio ve la mancha en la pared o ve la mancha en el techo y dice, dejemos así. Eso va a pasar solo. ¿Solo? ¿Cuándo fue la última vez que una humedad se detuvo? Sola. ¿Cuándo fue la última vez que una gotera se detuvo? Sola. Eso no se va a arreglar solo. Entonces el pensamiento siguió abundando y se convirtió en un saber, se convirtió en un conocimiento. Ahí es cuando usted dice, yo sé. ¿Sabe? O sea que tiene su vida ya llena de pensamientos. ¡Qué peligro! Sobre todo cuando los pensamientos son en contra de Cristo, pues el saber o el conocimiento, la construcción de eso, será en contra de Cristo también. Ahora, a continuación del saber o del conocimiento, ya la persona está completamente argumentada, preparada. Ya es capaz de presentar un debate en contra de la Trinidad. Presenta un debate en contra de la persona del Espíritu Santo. Presenta un debate en contra de la deidad o divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presenta un debate en contra de la rectitud de Dios Padre. Comienza a argumentar y a decir que no le parece que Dios sea amor. Porque si Dios es amor y comienza a argumentar, ya está lleno de argumentos. Comienza a argumentar en contra de la existencia de Dios. Se hace llamar ateo, está lleno de argumentos. Y entre más argumentos, entre más ladrillos, se construye en su cabeza una completa y enorme y voluminosa y gigantesca fortaleza mental. Las fortalezas las construían los ejércitos para impedir la entrada del ejército enemigo. La fortaleza se convierte en ese fortín desde donde se ataca al enemigo y se puede atacar a metros o a kilómetros de distancia, cosa que el enemigo dice es impenetrable esa ciudad, porque esa ciudad tiene fortalezas construidas. Al diablo le conviene que una persona tenga en su mente fortalezas construidas, porque de esa manera el Espíritu de Dios no entra. De esa manera el Evangelio no puede entrar. De esa manera la doctrina no penetra. De esa manera la evangelización no surte efecto. Eso es lo que piensa el diablo. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice la Sagrada Escritura. O sea que a través de las armas que el Espíritu Santo le provee a mi espíritu, esas fortalezas mentales se pueden destruir. Y esos argumentos se pueden derribar. Y ese conocimiento se puede aplastar. Y esos pensamientos se pueden transformar. ¿En dónde está el poder de Dios? ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16? Según Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿en dónde reside? ¿En dónde está encapsulado el poder de Dios? Responda, por favor. No. Fui claro en la cita bíblica, ¿no es cierto? Excelente, muy bien. En el Evangelio. Si usted memorizó Romanos capítulo 1, versículo 16, tiene la respuesta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Conocimiento. ¿Qué es el Evangelio? Un saber. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es información. Estoy hablando de información. ¿Qué es el Evangelio? Conocimiento. ¿Qué es el Evangelio? Saber. ¿Qué es el Evangelio? Argumento. ¿Qué es el Evangelio? Eso, argumento. ¿Qué es el Evangelio? Fortaleza, pero fortaleza divina. Fortaleza de Dios. Cuando la Escritura dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, lo que está diciendo es que mi vida tiene que estar llena de fortalezas divinas. Mi vida tiene que estar llena de las fortalezas del Espíritu Santo. Las fortalezas del Espíritu Santo se tienen que construir en mi mente. Si las fortalezas del Espíritu Santo no se construyen en mi mente, el diablo va a construir sus fortalezas, que serían fortalezas demoníacas, en mi mente. Lo que quiere decir es que mi mente tiene que estar llena de los argumentos del Evangelio. Si mi mente no está llena de los argumentos del Evangelio, el diablo va a llenar mi mente de los argumentos de este mundo. Mi mente tiene que estar llena del conocimiento, o del saber, o de la información del Evangelio.
Si mi mente no está llena de la información, del conocimiento o del saber del Evangelio, el diablo va a llenar mi mente del conocimiento, del saber o de la información de las cosas de este mundo. Si mi mente no está llena de los pensamientos del Espíritu Santo, el diablo va a llenar mi mente de sus pensamientos. Es una lucha por mi mente. Es una lucha entre el Espíritu de Dios y Satanás. Los dos quieren armar, construir sus fortalezas. A mí me conviene como creyente que sean las fortalezas del Espíritu Santo las que se construyen. Me conviene que las fortalezas del diablo sean destruidas completamente. Esto lo ignora el impío. Esto lo ignora el mundano. El que se dice llamarse ateo tiene su cabeza llena de fortalezas mentales. El que está metido en la idolatría tiene su mente llena de fortalezas mentales. El que está metido en la perversión sexual tiene su mente llena de fortalezas mentales. El que practica las obras de la carne, adulterio, fornicación, enemistades, iras, odios, riñas, contiendas, brujerías, hechicerías y cosas semejantes a estas, tiene su cabeza llena de fortalezas demoníacas, fortalezas mentales satánicas. Por eso es que no puede dejar de practicar el pecado. Por eso es que le queda grande dominar ese vicio. Por eso le queda grande dominar esa maña. Por eso le queda grande dominar ese acto pecaminoso. ¿La clave en dónde está? La clave está en una fortaleza que le construyeron en la torre. ¿Cuál es la torre? La cabeza. La cabeza. Ahora pase por favor a 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Me avisa cuando ya, por favor. Es el mismo libro, solamente que el capítulo 4 versículo 4. Le toca devolverse unos capítulos. Capítulo 4 versículo 4 y me indica de alguna manera, por favor. El versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note lo que dice ese versículo. En los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo según la teología? Exacto, muy bien. ¿Quién es el Dios de este siglo según el evangelio? Dios con D minúscula. Considerado como Dios en el mundo, en lo secular, por los impíos, por los mundanos. Busca la adoración de los impíos, busca la adoración de los incrédulos. Se cree Dios, pero no es Dios. Por eso se nombra con una D minúscula, porque se cree, pero no es. Es Satanás, muy bien. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el resultado o la consecuencia de tener tanta fortaleza mental demoníaca en la cabeza? La consecuencia de tanta fortaleza demoníaca en la cabeza es la ceguera mental. Aquí se le cegó el entendimiento. No está hablando de la ceguera de los ojos, está hablando de la ceguera de la mente. Está hablando de la ceguera del entendimiento. Y cuando una persona está ciega en su entendimiento, o está ciega en su intelecto, o está ciega en su raciocinio, pues sencillamente no ve desde su mente, no entiende, no capta, no logra analizar las verdades del evangelio. Para él son una completa locura. Y es lo que dice el versículo: el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Note que está hablando del evangelio. Yo vengo es con el evangelio. Y vengo con el evangelio, pero esta persona está ciega. Y el evangelio es luz. ¿De qué sirve que el evangelio sea luz si esta persona está ciega? ¿De qué sirve prender todas las luces de la sala si le acaba de prender todas las luces de la sala para el beneficio de un invidente? ¿Le sirve de algo al invidente que usted prenda todas las luces de su casa? ¿Le sirve de algo al invidente que usted prenda todas las luces de su apartamento, que usted las encienda? No le sirve de absolutamente nada. De modo que ahí está, yo estoy con la palabra y dice: pero ¿cómo no va a entender la palabra? No es que no la puede entender. Entendamos esto: el impío no puede entender la palabra. El impío está cerrado de mente. El impío está ciego en su entendimiento. No la puede entender. Pero tan clarito que está, es como si usted
regañara a un ciego y le dijera, me parece el colmo que no vea si le prendí todas las luces. Me parece el colmo que no vea si estamos en la calle, es mediodía y el sol alumbra e ilumina con todo su resplandor. El ciego le dirá, el sol puede iluminar con todo su resplandor, pero de nada me servirá, no me será útil a mí, porque yo soy invidente. Lo mismo el impío, que tiene su entendimiento cegado, dirá, me puede alumbrar con todo el evangelio que quiera, no lo puedo entender, no me va a aprovechar, no me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque tengo mi entendimiento cegado. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues lo que hay que hacer primero es un milagro. Si yo quiero que la luz de mi apartamento o la luz del sol aproveche al invidente, pues primero los ojos del invidente se tienen que abrir a esa luz. Primero el invidente tiene que comenzar a ver. Por eso el Señor abrió los ojos a los ciegos. Al abrir los ojos a los ciegos está diciendo algo muy claro. Si los ojos de los ciegos no son abiertos, no pueden ver la luz. Si el entendimiento cegado no se abre, no ocurre allí un milagro, no puede ver la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, es que es como bruto. No es como, es un completo bruto en cuanto a las cosas del evangelio. Está completamente cerrado en cuanto a las cosas del evangelio. Está completamente muerto a las cosas del evangelio. Sus ojos están completamente cerrados a la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa estrategia la conoce el diablo a la perfección. Llena la cabeza de pensamientos que se van convirtiendo en un saber, en una información, en un conocimiento que se va convirtiendo en un argumento, el argumento se va convirtiendo en fortaleza, una fortaleza, 2 fortalezas, 3 fortalezas, 4 fortalezas. Dejamos ciego el entendimiento. Por más que venga y diga, Dios le ama, no le va a poder entender el amor de Dios. ¿Qué hay que hacer primero? Pues lógico, si usted quiere sembrar una semilla, primero tiene que arreglar el terreno. Si usted quiere beneficiar al invidente con la luz, primero tiene que hacer un milagro en sus ojos. Si usted quiere que el impío entienda el evangelio, primero se tiene que obrar un milagro en su entendimiento. De lo contrario, no se puede. Por eso la necesidad, mi estimado hermano en Cristo, de la oración, del ayuno. Porque solamente la oración y el ayuno logran una liberación del poder de Dios tal que obra un milagro en ese entendimiento. Los ojos del entendimiento se abren, las fortalezas mentales se comienzan a destruir, los ladrillos de la fortaleza mental vuelan en pedazos, los argumentos de Satanás son destruidos, el conocimiento sembrado por el mismo diablo se desvanece y los pensamientos de Satanás salen volando. Mientras que no se dé eso, usted puede insistir con la palabra, usted puede insistir con la evangelización y de nada va a servir, no surtirá efecto. No vamos a avanzar para absolutamente nada. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Y pensar que antes éramos y andábamos así. Eso quiere decir muy bien, Natalia, excelente tu conclusión. Lo que quiere decir es que alguien tuvo misericordia de nosotros y comenzó a orar por nosotros en el pasado. Y comenzó a ayunar por nosotros en el pasado. Y alguien entre ese ayuno y oración nos iba dando palabra en el pasado. Y es gracias a eso que ocurrió en el pasado, de una persona que lo entendió, que los ojos de nuestro entendimiento se abrieron y logró la luz del evangelio de Cristo iluminar todo mi interior y disipar todas mis tinieblas. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Íbamos ahí y no se ha respondido. Conteste, por favor. Gracias. Dice, amén, maravilloso que resplandezca la luz del evangelio en nosotros. Muy bien. Muy bien. Regálame un argumento, por favor. Argumento. Argumento. Responda con argumentos. Argumento. O sea, no por responder, con un argumento. Ahí se demore un poquito, no importa. Pero responda con argumentos. Yo estoy leyendo lo que usted está escribiendo. Ok, muchas gracias. Por supuesto que sí, maravilloso que resplandezca la luz del evangelio en nosotros. A ver qué otra respuesta tenemos.
¿Las oraciones son oídas? Claro que sí. Creo que sí. Las oraciones tienen que ser inteligentes. Recuerde usted que la Biblia dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, o sea, con la inteligencia, con el argumento. Si yo entiendo esto en mi oración, yo comienzo a desbaratar todas las obras del diablo que están en la cabeza de los demás. A continuación voy con el evangelio. Acuérdese usted lo que nosotros hicimos para el evento del 8 de julio. Nos unimos en oración unas semanas antes a ese evento. Porque en ese evento, ¿qué íbamos a hacer nosotros? En ese evento íbamos a evangelizar. Pero antes de ese evento nosotros nos unimos en oración desde las 5 de la mañana. Y comenzamos a orar, y comenzamos a orar por disposición, y que el Señor extendiera su mano, y que hiciera una cosa y que hiciera la otra. Cuando nosotros llegamos allí, ya el trabajo estaba hecho. La palabra fue recibida. En este momento hay una célula. Hay una célula en la casa de la señora Ana Celia. Y la señora Ana Celia dispuso otra casa, de la cual ella es custodia. Es decir, ella es administradora de otra casa, está desocupada porque ella dice: voy a evangelizar a toda esta loma. O sea, la tarea fue hecha en oración, desde la destrucción de las fortalezas, en oración, en intercesión, en ayuno, madrugando, uniéndonos, sin poner peros porque Dios los aborrece, sin poner autojustificaciones porque Dios las aborrece. Y usted estuvo participando, uniéndose a nosotros en las oraciones y uniéndose a nosotros en la evangelización. Yo me tengo que unir. Si no me uno ni a una cosa ni a la otra, yo como que pitos toco ahí entonces, ¿cierto? Sigo leyendo: si en la obra del Espíritu Santo todo lo que sea nuestra fuerza no derrota las fortalezas diabólicas. Muy bien, excelente. Ahora pase por favor a 2 de Corintios capítulo 3, el capítulo anterior. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, por favor. 3:14. Ya, muy bien, leemos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, embotar. Defíname embotar, por favor. Regáleme una definición o un sinónimo de embotar. Y tengo 16 personas conectadas, mínimo 15 respuestas esperamos, por favor. Hay algunos que ni fu ni fa, ni para adelante ni para atrás, por favor. El entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotar? Usted dice: estoy como embotado. Embotado es como ¿qué? Embotar. Uno utiliza ese término, sí. Embotar, ¿qué significa? Embotar. Embotar. Yo estoy leyendo. Embotar. 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 Embotar tiene que ver con atascado. Embotar tiene que ver con atolondrado. Así. Tiene el entendimiento como amarrado, como atascado, como atolondrado. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Como embotado? Como que no, que es que no entra. ¿Alguna vez se ha sentido así? Como aturdido, como embolatado, como entontecido, como atolondrado en cuanto a lo que tiene que hacer, en cuanto a una toma de decisiones, en cuanto a captar una idea. Y después usted: era tan sencillo y yo no lo vi. Sí, ¿por qué no lo vio? Pues andaba como atolondrado de mente. O sea, andaba como con el entendimiento embotado. Eso es embotado. Aturdido, muy bien, Pedro Felipe. Desubicado, muy bien. Muy bien. Aturdimiento. Excelente. Eso es lo que enseña el diccionario. Ahora, dése cuenta que otro resultado de tanta fortaleza mental, aparte de la ceguera de entendimiento, es tener el entendimiento embotado. Es decir, atolondrado en cuanto a las cosas de Dios. No da ni pie con bola en cuanto a las cosas del Espíritu Santo. No logra captar, no logra discernir, no logra acomodar lo espiritual a lo espiritual. No logra hacer una oración correcta. No logra desarrollar un propósito. Puede ser un ayuno, puede ser la oración, pero no lo logra hacer. Para las cosas de Dios es un completo atolondrado. ¿Por qué? Fortalezas mentales hay en la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Destruirlas. ¿Cómo se destruyen? Desvalijando las fortalezas mentales, acabando con los argumentos, acabando con ese conocimiento, ese saber o esa información, acabando con pensamientos que no tienen que estar en nuestra cabeza. Si Cristo nos compró a precio de sangre, también nuestra mente le pertenece al Señor Jesucristo. Yo no le puedo ceder al enemigo, que es el diablo, ninguna parte de mi ser. Lo que yo le ceda al enemigo lo va a llenar de sus cosas. Y al llenarlo de sus cosas, el individuo termina ciego de entendimiento y termina
con el entendimiento embotado. Y miren lo que dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, o si están ciegos, no pueden ver, velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La buena noticia es que todos los velos pueden ser quitados. Las buenas noticias es que todo aturdimiento puede ser retirado. La buena noticia es que el Señor sana a los ciegos, no solamente en su vista física, sino también en su entendimiento. La buena noticia es que las fortalezas son destruidas, los argumentos son derribados, el conocimiento del diablo es aplastado y los pensamientos de Satanás pueden ser echados fuera. Esa es la buena noticia, pero hay que saber cómo hacerlo. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, búsquela por favor. Efesios, capítulo 2, versículo 3. Búsquelo por favor. Por aquí este versículo es tan interesante que habla de lo que era nuestra condición mental antes del nuevo nacimiento. Y así éramos todos. Como muy bien lo decía Natalia hace un rato. Tenaz que así estábamos. Así estábamos. El versículo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire, todos nosotros, se incluye Pablo. Pablo también, Pablo con nosotros con Pablo, vivimos así en otro tiempo. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Vivíamos en los deseos de nuestra carne o no? ¿Vivíamos en los deseos de nuestra alma o no? ¿Vivíamos en los deseos de nuestro cuerpo o no? Así vivíamos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Vivíamos haciendo la voluntad de la carne o no? ¿Haciendo la voluntad del alma o no? ¿Haciendo la voluntad del cuerpo o no? Así vivíamos, haciendo la voluntad de la carne, y mire lo que dice, y de los pensamientos. ¡Qué tenaz! Éramos dirigidos por nuestros pensamientos. Y usted dirá, ¿acaso yo no tengo que ser dirigido por el pensamiento? ¿Acaso el hombre no debe ser racional? ¿Acaso el hombre no debe ser lógico? Yo le responderé, por supuesto que sí. El hombre debe moverse con base en sus pensamientos. El hombre debe ser lógico. Y el hombre debe ser racional. El culto que usted y yo desarrollamos es un culto racional, como dice Romanos 12:1. Pero no esa clase de razón de la cual habla el mundano. Porque su razón está llena de argumentos demoníacos. Si a eso lo llama razón, la Biblia a eso no lo llama razón, lo llama irracionalidad. A eso la Biblia no lo llama la lógica. A eso la Biblia lo llama lo ilógico. Cuando usted va en contradicción con las cosas de Dios, cuando usted va para el otro lado, de donde le está indicando el Espíritu Santo, no me diga que eso es lógica. Eso no es lógica, eso es ilógico. No me diga que eso es inteligente, eso no es inteligente. Eso es estúpido, que es el antónimo de inteligente. No me diga que eso es sabio, eso no es sabio. Eso es necio, que sería el antónimo de alguien sabio. Eso no es caminar de acuerdo a la razón. Eso es caminar de acuerdo a la irracionalidad. Como lo dice el libro de Judas, se corrompen como animales irracionales. Como lo dice la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. No son sabios, son necios. No son inteligentes, son estúpidos. Los que andan conforme a su pensamiento sin haber nacido de nuevo. Los que andan conforme a sus pensamientos sin haber nacido de nuevo, andan conforme a pensamientos, conocimientos, argumentos y fortalezas del mismo Satanás. Vaya ahora a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Me avisa cuando ya, si es tan amable. Colosenses 1:21, gracias. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Qué tenaz? Extraños y enemigos en vuestra mente. Lo cual quiere decir que en dónde nacen las enemistades. ¿Dónde tiene su nido, su origen, su nacedero, su nicho, la enemistad? ¿Dónde? Ahí dice,
extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Extraños de quién? De los que creen en Dios. ¿Enemigos de quién? De los que conocen de Dios. Yo con ese cristiano no me junto, yo con ese cristiano no me meto. ¿Por qué la apatía? ¿Por qué tan apático a todo lo que tiene que ver con Cristo? A quien predica el Evangelio, a quien se congrega en esa iglesia, a quien ve leyendo la Biblia, a quien ve que viene o va para la oración. ¿Por qué enemigo si no le he hecho nada? ¿Por qué enemigo? Esta es otra consecuencia de tener la cabeza llena de fortalezas mentales. No solamente el entendimiento está ciego, no solamente el entendimiento está embotado, sino que al mismo tiempo el entendimiento es enemigo de todo lo que se llame Dios. Es enemigo de todo lo que tenga que ver con el Espíritu del Señor. Ya van 3 consecuencias de tener la cabeza llena de fortalezas demoníacas. Y sigue diciendo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Las enemistades nacen en la mente. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La buena noticia es que las enemistades mentales pueden ser destruidas y se pueden transformar en amistades mentales. Si desde mi mente yo aborrezco, nada que hacer. Si desde mi mente yo amo, nada que hacer. Es desde la mente. Hay una canción que no me gusta para nada, que es de Jesús Adrián Romero, que dice en su corito: yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Eso no es cierto. Comenzando que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza siempre es de la mente. O sea que hay una parte de la fe que pertenece al espíritu, hay otra parte de la fe que se traslada al alma, y en el alma hay una parte de la fe que pertenece a la mente y una parte de la fe que pertenece al corazón. Si yo digo que no confío con la mente, sino con el corazón, no he entendido la naturaleza de la fe. No he entendido cómo es que funciona la fe. Un tinto. Salud. Yo tengo que entender cómo funciona. Si yo entiendo que una parte de la mente pertenece al espíritu, una parte de la fe pertenece al espíritu, porque la Biblia dice que la fe es un espíritu, teniendo todos el mismo espíritu de fe, dice la Sagrada Escritura. Pero también entiendo que la fe es certeza, o sea, pertenece a la cabeza, y la fe es convicción, o sea, pertenece al corazón. El tema es que así como yo amo a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, también yo le tengo que creer a Dios, ya no es amar, creer a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pasemos a otro versículo, Romanos, por favor. La carta a los Romanos, que nos espera mañana, ¿no? Hay tarea, por favor. Dispóngase a presentar la tarea. Es condición, por favor. Romanos capítulo 8, versículo, ya le digo un momentico. Versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7. En el versículo anterior, que era Colosenses 1:21, dijimos que las enemistades nacen en la mente. Ahí yo tengo mi enemigo o ahí yo tengo mi amigo. Ahí nace todo. Ahí usted convierte a un amigo en enemigo o ahí usted convierte a un enemigo en amigo. En la mente. El corazón sencillamente asimila lo que usted ponga en su cabeza. El versículo 7 habla de enemistad. Y mire lo que dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque en su mente es enemiga de Dios. Porque en su mente Dios es su enemigo. En su mente Cristo es enemigo. En su mente el evangelio es malvado. Todo comienza en la mente. Como todo comienza en la mente, hay que trabajar arduamente en lo que es el tema de la mente. Este fue el primer punto. Segundo punto. ¿Cómo se llama el segundo punto? La mente a partir del momento del nuevo nacimiento. Ok, listo. He nacido de nuevo. Muy bien. Eso quiere decir que ocurrió un milagro en mi cabeza. Los ojos de mi entendimiento fueron abiertos. Me resplandeció la luz del evangelio. Pero mi estimado hermano,
Eso no quiere decir que todas las fortalezas mentales fueron destruidas. Eso no quiere decir que todos los argumentos mentales fueron destruidos. Eso no quiere decir que todo el conocimiento mundano fue destruido. Eso no quiere decir que ya no hay pensamientos del mismo diablo en su propia cabeza, aunque usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que usted ha nacido de nuevo. Ocurrió un milagro, el nuevo nacimiento. Pasó de muerte a vida. El entendimiento que estaba ciego, ahora ve. Hay luz. Y es con esa luz que se da cuenta la cantidad de pudrición, depravación, la cantidad de porquería que hay en la cabeza. Y ahí es donde comienza el trabajo. ¿El trabajo de qué? El trabajo de demolición, el trabajo de limpieza, el trabajo de retirar escombros, el trabajo de sacar la basura. Si usted cree que por haber nacido de nuevo ya no hay nada en su cabeza en lo cual usted tenga que trabajar, usted no ha entendido el Evangelio. Le pongo un ejemplo práctico. Lázaro fue resucitado por el Señor Jesucristo. Le dijo a Cristo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba a brincos, porque estaba amortajado, estaba cubierto de vendas, estaba vendado, costumbre de los judíos, amortajar al individuo. ¿Qué quiere decir? Que empapar vendas en sustancias aromáticas y envolver el cuerpo maniado, casi que momificado. ¿Me entiende cuando le digo maniado? Lo manió, casi que momificado, o sea, envuelto completamente como quien envuelve algo en vinipel, así pero en vendas aromatizadas, con el fin de que si alguien visitaba la tumba, pues no oliera tan horrible, porque después de 3-4 días ya el cuerpo se pudre y ¿quién se aguante ese olor? Lázaro salió de la tumba, pero salió amortajado, salió brincando, no veía bien, no olía bien, todavía. ¿Qué ordenó el Señor Jesucristo? Ordenó a los que eran amigos de Lázaro: desatadle y dejadle ir. O sea, desátenlo. Note usted que aunque ya nació de nuevo, aunque ya fue resucitado, necesita ser desatado. Aunque ya nació de nuevo, aunque es nueva criatura en Cristo Jesús, necesita ser liberado de una cantidad de mortajas putrefactas, de una cantidad de vendas. Tienen que caer escamas de sus ojos. Tienen que liberarse de fortalezas, argumentos, conocimientos, saberes, información, pensamientos, sentimientos, voluntades que son del mismo Satanás. Yo ya nací de nuevo y ya de aquí en adelante nada más que hacer. No es cierto. A partir de ese momento comienza todo un proceso de desatarle, o sea, de liberación. El Señor a creyentes les estaba hablando cuando les dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le estaba hablando a creyentes, a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo: ustedes conocerán la verdad y entre más verdad conozcan, más serán libres. Cada vez que usted se conecta a un discipulado de estos, no respondo por los otros, pero uno de estos, a los que hay en plenitud, usted sabe que recibes palabra pura, palabra viva y palabra eficaz. No vengo aquí con cuentos, no vengo con testimonios, tristemonios, no vengo con historias, no vengo con fábulas, no vengo con narraciones, no vengo con mitos ni con leyendas, vengo con el Evangelio en mi boca. Ese Evangelio es el único poder para desatarnos, es el único poder que nos libera. Entre más verdad conozcamos, más libres somos. ¿Libres de qué? De todo lo que el diablo había puesto en nuestra carne. Entre más verdad conocemos, más libres somos del diablo. Entre más verdad conocemos, más libres somos del mundo. Y entre más verdad conocemos, más libres somos de nuestra propia carne, del poder de nuestra mente, del poder de nuestro corazón y del poder de nuestra voluntad. Entre más verdad conocemos, cada vez nuestra carne es más débil y nuestro espíritu es más fuerte. A partir del momento del nuevo nacimiento comienza la tarea para el cristiano.
la tarea de conocer para obtener liberación. Cuando se le dice a un cristiano necesita liberación, hay muchos cristianos que se ofenden, cristianos ignorantes. Cuando al cristiano se le dice necesita liberación, el cristiano va a decir, como tú también la necesitas, yo también la necesito. Todos los cristianos la necesitamos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lázaro había nacido de nuevo y el Señor ordena, desatadle, desátenle. Entre más ataduras le corten, más movilidad tendrá, más libre se sentirá, más efectivo para el cuerpo de Cristo será, más efectivo para el reino, más efectivo para el servicio. Voy a ser completamente sincero con usted a la luz de la Sagrada Escritura. Si usted no es efectivo en cuanto al servicio a Cristo, es porque usted está atado. Si usted no es efectivo en cuanto a la evangelización, en cuanto a ganar almas, en cuanto a extender el reino por doquier, es porque usted necesita liberación. Está amortajado, está momificado, está vendado. Necesita liberación, necesita verdad que penetre profundamente en su ser. Y entre más libre sea, más movilidad en cuanto al servicio usted tendrá. Cuando hablo de liberación, por ser usted cristiano, en el cual mora el Espíritu de Dios, no me estoy refiriendo a una posesión demoníaca, pero sí me estoy refiriendo a cosas que el diablo coloca dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón y que yo no he trabajado en ellas, o porque no sabía, o porque me hago el loco. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 12:2, que es el texto para esto. La mayoría de ustedes lo conocen. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Recuerden que la palabra conformar significa tomar la forma de. Usted no puede tener la forma de este siglo, no puede tener la forma de este mundo. Porque si usted tiene la forma de este mundo, tiene la forma del diablo. ¿La forma en qué sentido? Usted no puede tener la forma mental de este mundo. O sea, no puede pensar como piensa este mundo. Usted no puede tener la forma emocional. Es decir, usted no puede sentir como siente este mundo. Usted no puede tener la forma en cuanto a su voluntad. O sea, usted no puede querer, no puede decidir, no puede ir hacia donde va este mundo. Porque este mundo va a la perdición, a la destrucción completa. A este mundo le encantan zonas como Sodoma y Gomorra. Usted no puede ir en pos de este mundo. La mujer de Lot volvió a mirar hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Como muchos que intentaron seguir el camino de Cristo, voltearon a mirar atrás y en el mundo se quedaron. Un monumento a la inutilidad, un monumento a la incredulidad, un monumento a la apostasía. En eso se convirtió la esposa de Lot. No se conforme, no tome la forma de este mundo. Luche para no tener la forma mental de este mundo. Si la Biblia dice que eso es un pecado, eso es un pecado. La Biblia dice, ay, o pobrecitos de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Como este mundo, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Como este mundo, que a la heterosexualidad y al matrimonio llaman malo, pero al homosexualismo, al lesbianismo y a la perversión sexual llaman bueno. El cristiano no puede ser así. Si usted conoce a algún cristiano así, es porque se ha conformado a este mundo y porque no ha hecho la tarea presentada en el versículo 2 de la carta a los Romanos, capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, transfórmese. El cristiano dice, estoy esperando que Dios me cambie. El que me cambia es Dios. Si Dios no me cambia, pues yo ¿cómo hago? Eso no es cierto. Porque aunque la Biblia dice, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, que somos transformados por el Espíritu Santo, también la Biblia enseña, Romanos 12, versículo 2, que usted tiene que transformarse. La transformación del cristiano es una cosa que se hace en conjunto entre el Espíritu Santo y usted. El Espíritu Santo obra en la medida en que usted obre. Si usted no obra, el Espíritu de Dios no obra. Y aquí dice, transformaos, transfórmese, cámbiese. ¿Se puede deshacer de ese vicio? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Para antier es tarde. ¿Tengo el poder para cambiarme a mí mismo? Sí. ¿Tengo el poder para transformarme a mí mismo?
Por supuesto, está en la Biblia. Yo creo en la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? Si cree en la Biblia dirá, tengo el poder para cambiarme. Tengo el poder para transformarme. Transformaos. Y a continuación da la clave. ¿Cómo me transformo? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La clave de la transformación de la conducta se encuentra en la renovación del entendimiento. Si yo logro renovar mi mente, ¿y eso cómo lo hago? Primero, bombardeando todo lo que ya está ahí es del diablo. Ya le he mencionado las 4 cosas, desde lo más mínimo, pensamientos, en segundo lugar, conocimientos, en tercer lugar, argumentos, y en cuarto lugar, fortalezas. Si usted bombardea, lucha contra eso, le mete ayuno, le mete oración, le mete Biblia, le mete consagración, le mete servicio, dice, esta no me va a quedar grande, no le va a quedar grande, porque usted todo lo puede en Cristo, porque Cristo lo fortalece. Lo primero que hay que hacer es limpiar el terreno. Quite toda esa basura, toda esa pudrición de su cabeza, deshágase de todo eso, renuncia a todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Y a continuación, renueve, ponga cosas nuevas, cambie los pensamientos viejos por pensamientos nuevos, cambie el conocimiento viejo por un conocimiento nuevo, cambie los argumentos viejos por argumentos nuevos y cambie las fortalezas viejas por fortalezas nuevas, que son las fortalezas del Espíritu Santo. Recuerde que la fortaleza se edifica para que el bando enemigo no penetre. El diablo crea sus fortalezas en mi cabeza para que el bando del Espíritu Santo no penetre. Después de que el Espíritu Santo ha destruido todo eso en mi cabeza, ahora el Espíritu Santo quiere construir sus fortalezas para que el bando de Satanás no penetre. Así es como funciona. Mi cabeza debe estar llena de fortalezas, pero del Espíritu Santo. Mi cabeza debe estar llena de argumentos, pero del Espíritu Santo. Mi cabeza debe estar llena de conocimiento, pero del Espíritu Santo. Mi cabeza debe estar llena de pensamientos, pero del Espíritu Santo. Y recuerden que esa es una tarea que se hace en conjunto entre el Espíritu Santo y yo, pero el Espíritu Santo espera que yo dé el paso adelante para Él manifestar todo su poder a mi favor, ayudándome en la renovación de mi entendimiento y ayudándome en la transformación de mi conducta. Pero lo esencial aquí es decidir, yo no voy a tener la forma mental de este mundo. Y esta es la tarea, mi estimado hermano, de todos los días en Cristo Jesús. Esta es la tarea de todos los días del cristiano. Renovar su entendimiento. No sea terco. La terquedad es argumento de Satanás. La terquedad es fortaleza del mismo diablo. No sea necio. Hermana en Cristo, no sea necia. La necedad contra las cosas del Señor es una fortaleza mental colocada por el mismo diablo en su cabeza. Usted no puede ser necia. Lo que tiene que hacer es acabar con eso. Destruya esa necedad. Renuncia a esa necedad. Tírese de rodillas, hermano, hermana, y renuncia a esa necedad. Renuncie a esa rebeldía. Renuncia a ser caprichoso, voluntarioso. Quiere hacer las cosas a su manera no van a funcionar. Así piensa el diablo, así piensa la carne. ¿Se acuerda que la carne está centrada en sí misma y quiere hacer todo a su propia manera? Mientras que el Espíritu dice, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque el Espíritu es sumiso al Espíritu de Dios. Y para terminar, el tercer punto, hablemos de una mente bajo ataque. El hecho de que ya no seamos impíos, ahora seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús y estamos en el proceso de renovación de la mente, no quiere decir que el diablo se conformó y se dio por vencido y se dio por perdido. No, él va a intentar volver a rescatar el territorio. Cuando yo le doy duro y bombardeo las fortalezas, argumentos, conocimientos y pensamientos del diablo y comienzo a destruir todo esto, es obvio que el diablo sale huyendo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Pero la Biblia es clara al decir, y eso en el mismo caso del Señor Jesucristo, o en el caso del mismo Señor Jesucristo, que el diablo le dejó por un tiempo. O sea, por un tiempo el diablo va a decir, me venció, pero volveré. Volveré. Volveré e intentaré llenar su cabeza de pensamientos. Volveré e intentaré llenar su cabeza de conocimientos.
Volveré e intentaré llenar su cabeza de argumentos. Volveré e intentaré construir las fortalezas que usted ha derribado en este momento. Estamos en una guerra espiritual. Por eso la Biblia dice que el cristiano tiene que andar constantemente con su cabeza protegida por el yelmo o casco de salvación. Es un casco. O sea, en la medida en que yo voy renovando, colocando cosas nuevas, al mismo tiempo yo voy levantando toda una fortaleza que es como un casco, como un blindaje, como una escolta, como una protección en contra de los seguros futuros ataques de Satanás. Él va a venir nuevamente porque no se va a dar por vencido. A él lo echaron de ahí como un perro, pero volverá. Ese perro va a intentar regresar. Al intentar regresar, que no encuentre su cabeza vacía, que encuentre su cabeza en reorganización, reestructuración, renovación. Póngase el casco. ¿El casco qué es? Edifique fortalezas, edifique cosas fuertes dentro de su cabeza, dentro de su mente. Llene su cabeza de versículos de la Biblia, llene su cabeza de capítulos completos de la Biblia, de las doctrinas del Evangelio. Ya deje de titubear, de patinar, ya deje de atolondrarse cuando se trata de los versículos de la Sagrada Escritura. ¿Cómo es posible que a estas alturas y no sepa qué dice Romanos 1.1, Romanos 1.8, 1.9, 1.16, 1.17? Todavía estoy yo diciendo, ay, se me perdió. ¿Se le perdió qué? Por favor, eso revela la triste condición de una mente. Cuando una mente ha sido consagrada al Señor, la mente está rendida al texto bíblico. La mente está rendida a los versículos de la Sagrada Escritura. La mente funciona configurada, calibrada con el espíritu humano, que a su vez está guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y así es como la obra del Espíritu Santo se establece en el espíritu, pero al mismo tiempo se va trasladando a la mente, y se va trasladando al corazón, y se va trasladando a la voluntad, y se va trasladando al cuerpo. Esta lección fue la mente, un campo de batalla. Vimos nosotros la mente antes del nuevo nacimiento, la mente a partir del nuevo nacimiento y una mente bajo constante ataque. No le dé lugar al diablo, es decir, no le dé papaya mental a Satanás, porque cuando menos se dé cuenta, ya le tiene construida una fortaleza mental en la cabeza. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das, media hora después, no importa, de acercarnos al texto bíblico, mi Señor, de ser edificados por tu palabra, Señor, de llenar mi vida de estas certezas y estas convicciones. Señor, haz que yo me comporte de una manera responsable con lo que a mí me toca. Estoy esperando que tú me cambies y tú estás esperando que yo dé el paso adelante. Estoy esperando que yo decida renunciar a mis mañas, a mis vicios, a mis pecados. Estás esperando que yo decida no conformarme a este siglo. Estás esperando que yo inicie el proceso de renovar mi mente, mi cabeza. Todo odio, enemistad que tengo en el corazón inició primeramente en mi cabeza. Todo lo que soy es el resultado de lo que pienso y de lo que siento de mí mismo. Toda situación que estoy viviendo es el resultado de lo que pienso y de lo que siento en cuanto a mi entorno. Señor Dios, tu palabra dice que tengo que cambiar mi forma de pensar para que así pueda cambiar mi forma de vivir. Y que esa sea, Señor Dios, la clave que yo encuentro hoy, mi Dios, del éxito, de la transformación de mi conducta, de la transformación de mi comportamiento, de un testimonio, Señor, mejorado. No hay otra forma de cambiar el testimonio, no hay otra forma de mejorar mi conducta, si no es yo haciéndome cargo de mis propios pensamientos, yo haciéndome cargo de mis propios sentimientos. Tengo el poder, que es tu poder en mi espíritu, para hacerme cargo de mi mente, para hacerme cargo de mi corazón, para hacerme cargo de mi alma y para hacerme cargo de mi cuerpo. Es decir, para hacerme cargo de mi carne, por lo tanto, cargo del mismo Satanás. En tus manos entregamos el resultado de esta predicación. Gracias, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.